Bienvenidos al Ministerio Palabras Proféticas Más Seguras, dirigida por el evangelista William Monte. Te invito a suscribirte y ser parte del cambio. Con Dios todos podemos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Evangelista William Monte Severino de este lado, predicador de la Sagrada Escritura. Mi gente, estamos en una entrega más. Nosotros dijimos que íbamos a estar hablando bajo un tema, y ese tema nosotros estaremos haciendo varias partes para poder aclarar el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces, eso era ya algo que le había prometido a todos los que nos ven a través de las redes sociales, y hemos llegado en el momento donde vamos a empezar a llevarle palabra de Dios y palabra de salvación a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Bien, como ustedes saben, mi nombre es William Monte Severino, predicador de la Sagrada Escritura. Nos encontramos en la parte norte de República Dominicana, llevando palabra de Dios y palabra de vida. Vamos de inmediato a leer, o sea, a hacer una oración y después empezar con esta hermosa serie donde estaremos impartiendo estos poderosos mensajes que el Señor Jesucristo le dio a las iglesias del Apocalipsis. Vamos a introducirnos poco a poco para poder entender qué era lo que estaba sucediendo ahí. Vamos a tener que hablar un poquito de la historia, porque la Biblia nos dice directamente que el mensaje era para las 7 iglesias del Apocalipsis, pero la historia nos enseña algo que nosotros debemos entender. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Vamos a orar de inmediato para entrar en la poderosa palabra de Dios. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, en esta preciosa y santa noche, Dios mío, te doy gracias, te doy honra, porque eres bueno y eres misericordioso. Dios del cielo, empieza, oh Dios mío, a atar y a reprender toda fuerza del mal, toda fuerza del infierno, todo lo que se quiera, Dios mío, oh Dios mío, introducir para que tu palabra no sea aclarada, para que tu pueblo santo no escuche palabra de Dios. Todo lo que se imponga, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, ato y reprendo toda fuerza del mal, ato y reprendo todo espíritu de malicia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi gente, como le dije, tengo días anunciando que estaremos hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis. En el día de hoy nosotros vamos a arrancar con el mensaje al ángel de la iglesia de Éfeso. Entonces, hay personas que dicen Éfeso, otros dicen Efeso, y de distinta manera. Pero como usted lo pueda coger, lo cierto es que este mensaje va para ese pastor directamente. Vamos a ver qué nos dice el libro del Apocalipsis sobre este pastor, que nosotros vamos a aprender un poco de él en el día de hoy. Ahora bien, ¿quién fue que mandó el mensaje a esa iglesia? Antes de yo introducirme en esta parte, quiero aclarar una parte que es histórica. Escúchame. Fíjense, mi gente, los eruditos han dicho que estos mensajes tenían que ver
con la etapa que la iglesia iba a tener que pasar desde que Jesús dio el mensaje a esas 7 iglesias hasta la venida de Cristo nuevamente. No le voy a decir a los eruditos y a los grandes estudiosos que eso no tenga ciertas veracidad en alguna parte, pero quiero decirle que el mensaje verdadero realmente no tiene que ver con las etapas que la iglesia iba a tener que pasar aquí en la tierra desde que Jesús dio el mensaje hasta su venida nuevamente. No necesariamente, no hay ni siquiera una prueba que demuestre que eso sea así. El hecho de que los eruditos se hayan puesto de acuerdo para dar esa enseñanza no quiere decir que realmente sea así. Ahora, algunas personas me dirán, ¿por qué usted lo dice de esa manera, hermano? Fíjense por qué yo lo digo de esa manera. Déjame arreglarme un poquito, déjame acotejarme para que me puedan ver mejor. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Déjame arreglarme, ponerme bien bonito para que los que están en las redes puedan ver a su servidor. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Bien, volviendo nuevamente a la parte de los eruditos que dicen que ese mensaje no era directamente para Dios corregir a esas personas que estaban en Asia. No era directamente algo así, sino que Dios estaba refiriéndose a un tiempo profético. Yo no lo creo de esa manera porque la palabra no me lo enseña de esa manera. Entonces, antes de entrar al mensaje, vamos a ver para quién era el mensaje, dónde se encontraban la iglesia, para que podamos profundizar en lo que nosotros vamos a decir. Vayan compartiendo, mi gente. Vayan compartiendo para que otras personas puedan ver el mensaje de la palabra de Dios. Compartan, porque es muy importante que todos veamos palabra de Dios y palabra de salvación. Es muy importante. De inmediato vamos a leer la palabra de Dios. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Bien. Vamos a ver de inmediato qué nos dice la palabra de Dios en esta parte que nosotros vamos a leer. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios, donde nosotros vamos a leer aquí. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos de inmediato a introducirnos entonces a
el mensaje a esas 7 iglesias. Pero en el día de hoy vamos a arrancar a ese mensaje que el Señor le manda específicamente al pastor de la iglesia de Éfeso. Fíjense bien, dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho sacerdote. Oigan bien el privilegio que el Señor nos ha dado. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. La gente ni siquiera analizan la profundidad de lo que Cristo está diciendo aquí. Eso es una profundidad bien poderosa. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Entonces, mi gente, ¿por qué tengo que hacer énfasis en eso? Me gustaría que la gente estudien y analicen qué era un sacerdote, de qué descendencia venía un sacerdote. Vayan analizando esa parte. Analicen qué era un rey, qué función tenían los sacerdotes, cómo actuaban los sacerdotes. Vayan analizando eso. Y la palabra de Dios dice claramente que eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Sea literal o no literal, Dios nos está diciendo a nosotros que nos ha hecho gente importante y tenemos que actuar como gente importante que somos en esta tierra. El capítulo 2 del libro de Apocalipsis, que es donde nosotros estamos estudiando, nos dice claramente, escuchen cómo dice la palabra de Dios aquí, vayamos entendiendo, vayamos comprendiendo qué es lo que el maestro está diciendo aquí para las 7 iglesias de Asia. Ahora, hay algo que yo quiero que el pueblo entienda. De acuerdo a la historia, porque aquí en la Biblia no lo vamos a ver, la historia nos enseña que esas 7 iglesias se encontraban específicamente en Turquía. Y cada nombre que nosotros encontramos aquí, donde estaban la iglesia, son ciudades específicamente de Turquía. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Esas iglesias no eran la única. No había solamente 7 iglesias en toda Asia. Hay que entender que Dios escoge esas 7 iglesias para mandar el mensaje que Él quería mandar y hacerle entender a esas iglesias que eran las que más conocidas eran en ese tiempo. A ellos les mandó ese mensaje para que ese mensaje quedara escrito en la Biblia para que nos pudiera servir a nosotros en el siglo XXI y en todos los siglos que han pasado, para que nosotros cojamos eso como ejemplo y entendamos que Dios sí corrige a su iglesia, que Dios va a reexaltar, va a exaltar lo que usted está haciendo bien, pero lo que usted está haciendo mal, Dios te va a corregir esa parte. Por eso ese mensaje está ahí para nosotros coger ejemplo y aprendamos de esa parte. A Dios sea la gloria. Dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en la diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Ya leí 2 versículos y tenemos que ir reaccionando de acuerdo a lo que el maestro le está diciendo a Juan que escriba. La palabra de Dios nos está diciendo aquí que ese pastor, ese ángel,
de la iglesia de Éfeso tenía sus cualidades. Y precisamente el maestro está resaltando esas cualidades que tenía ese pastor para que él sepa lo que él tiene bueno y no se queda solamente en esa parte que él tiene bueno. Porque a Dios no le interesa solamente que usted tenga, ¿cómo le puedo decir esa parte? No le interesa que usted haga solamente lo bueno hoy, pero que mañana esté haciendo lo malo. ¿Usted me entiende? A Dios le interesa es que usted empiece a hacer lo bueno hoy y termine haciendo lo bueno. En otras palabras, usted puede empezar haciendo lo malo y terminar haciendo lo bueno, y usted está mejor que el que empieza haciendo lo bueno y termina haciendo lo malo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Creo que se entiende bien. Es mejor empezar haciendo lo malo y terminar haciendo lo bueno que empezar haciendo lo bueno y terminar haciendo lo malo. Eso se entiende. Gloria a Dios. Entonces, vamos a continuar. El Señor está diciendo aquí: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Lo primero es que este pastor tenía un trabajo fuerte que él estaba haciendo. Cuando se está refiriendo a arduo, era una persona incansable. Y su paciencia, era una persona que no actuaba en el primer intento, sino que soportaba, esperaba para ver cómo la cosa iba a salir. Era una persona de mucha paciencia, ese pastor. Y que no puede soportar a los malos. Bueno, aquí ya empezamos con el problema. Con el problema que hoy en tiempo nosotros no podemos ver. Aquí dice la palabra de Dios que no soportaba lo malo. Hoy no sé qué es lo que está sucediendo. Que la gente, cuando se le dice que lo malo no se puede hacer dentro del pueblo de Dios, se quieren airar, se quieren sentir mal. Entonces, la palabra de Dios dice aquí que ese pastor tenía esa cualidad de que él veía algo malo y de una vez él reprendía eso. Porque cuando dice que no soporta lo malo, es que lo malo que se movía dentro del pueblo, dentro de la iglesia, lo que él podía ver, lo que él podía visualizar, inmediatamente él veía eso, él reprendía eso. Porque cuando usted no soporta algo, usted tiene que explotar de una u otra manera. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Entonces ese pastor tenía esa cualidad, que él no soportaba lo malo. Desde que él veía lo malo, se ponía de una vez enfrente y enfrentaba lo que había que enfrentar. Tenía esa cualidad. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Otra cualidad tenía. La gente dice que no, porque usted está estudiando para atacar. Eso dicen hoy la gente. Usted está estudiando para hacer cosas que no debe hacer. Eso no es así, hermano. Hay que tener mucha cuenta. La Biblia está diciendo aquí, por si usted no sabía, que ese pastor también tenía la capacidad de probar a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. ¿Cómo es que usted prueba si una cosa es o no es? Fíjese, cuando usted quiere saber si el oro es un oro puro, o si usted quiere saber qué tipo de oro es, hay una manera de usted saberlo. Porque el oro, si usted le da candela de verdad. En vez de ponerse negro, más se va refinando y más va brillando. Pero si no es oro, es golfín o es otra cosa rara, de una vez desde que tú le diste candela, de una vez va a decir lo que es. Entonces así era ese pastor. Ese pastor
probaba a los que se decían ser apóstoles. ¿Por qué dice también que se decían ser apóstoles? Recuerden, no he hablado mucho sobre esa parte. El último apóstol que estaba haciéndole frente a toda esa vagabundería que había en Asia, que lamentablemente hoy nosotros también tenemos que enfrentarlo, porque esa misma vagabundería que había en Asia, hoy lo estamos viendo. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice claramente que el último apóstol, que era el que estaba enfrentando eso, recuerden que ese apóstol fue Pablo, el único que tuvo el privilegio de salir de su tierra y regar el evangelio a todos los gentiles. Hoy usted ve que hay mucha gente que dice que no, porque un apóstol tiene que fundar iglesia. ¿Quién le dijo a usted que para usted ser apóstol tiene que fundar iglesia? El único que tuvo ese privilegio de fundar iglesia, pues si ustedes no sabían, hermano, fue el apóstol Pablo. Pregúntale a los otros apóstoles si ellos fundaron iglesia. Pregúntale a los otros apóstoles. No fundaron iglesia. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron en Israel. En Israel lo mataron a una gran parte, y otra parte lo sacaron de Israel, como en el caso de Pedro, lo sacaron de Israel, lo mataron fuera de Israel. Pero si nosotros miramos bien, el último apóstol que pudieron matar fue a Pablo. En el caso de Juan el Bautista, que no lo pudieron matar, aunque ellos lo frieron, lo metieron en un caldero grande para poder acabar con su vida, no pudieron. Entonces, ese murió por muerte natural. Y ese mismo apóstol, ese último apóstol de la historia que no pudieron matar, fue el que vio esta visión del Apocalipsis o revelaciones, como usted lo entienda. Ese último apóstol es el que nos manda este mensaje. Ahora, volviendo nuevamente al punto de ese pastor, él probaba a los que se decían ser apóstoles y los hallaba mentirosos. ¿Con qué era que lo probaba? Lo probaba con la palabra de Dios. Era un hombre que tenía letra. Era un hombre que tenía, pero no letra muerta como la letra que nosotros vemos hoy. Y no es que es malo tener letra, de esa letra que nosotros vemos en el mundo que se está moviendo. Me estoy refiriendo al conocimiento, a lo espiritual. Tenía sabiduría, tenía conocimiento espiritual. Sabía discernir quién era y quién no era. Tenía visión, sabía oler lo que era de Dios y lo que no era de Dios. El Espíritu de Dios él lo tenía. ¿Ustedes me entienden? Pero no se pongan solamente, no se rían solamente. Dios está alabando esa parte aquí. Está alabando todo lo que él tiene aquí. Pero todavía no ha llegado el último mensaje. Porque Dios alaba lo que usted tiene bueno. Y lo que usted no tiene bueno, Dios te reprende. Y eso es lo que Dios nos manda hoy a sus hombres y mujeres, a reprender lo malo. Hoy no se reprende. Hoy la gente a todos le dicen, pero eso usted tiene que tener cuenta. No, hermano, usted no puede reprender eso así. Hermano, usted no puede hablar de esa manera. No puede discutir la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que estaba haciendo ese pastor aquí? ¿Qué dice la palabra de Dios? El mismo Cristo es que le está diciendo a Juan que escriba. Es Cristo, literalmente. ¿Ustedes me entienden? Porque Cristo hace que Juan viaje al futuro para que él viera esto. Él lo hizo viajar, eso no fue una simple revelación. El hombre viajó al futuro y vio lo que había en el futuro. O sea que no fue solo una profecía simple como la gente cree. No, ahí está hablando el mismo Cristo, y Cristo está diciendo con su propia boca que él probaba a los que se decían ser
apóstoles y no lo eran. ¿Usted me entiende? Y los halló mentirosos, porque hay muchos mentirosos dentro de la iglesia que dicen que son y no son. Hay muchos mentirosos que usted lo ve y usted lo huele de lejos y usted sabe que no son de Dios. Ahora, ¿cómo usted prueba a una gente que es de Dios o no? Usted tiene que presentarle la palabra de Dios. Miren aquí. Esa es una negra y por dentro tiene la palabra de Dios. Si usted quiere saber quién es de Dios y quién no es de Dios, usted tiene que mirar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios usted va a decir quién está y quién no está. Entonces ahí es que usted se da cuenta el grupo de mentirosos que hay en el siglo XXI, que se hacen creer una cosa y no lo son, y se han introducido dentro del pueblo de Dios. Entonces hay que enfrentarlo, hay que pararse cara a cara con ellos. Ay, no solamente ese pastor hacía eso. La Biblia dice claramente que hubo un rey que quiso meterse dentro del templo a hacer el trabajo, o a meterse en el trabajo de los sacerdotes, y los sacerdotes se paran en la puerta ahí y empiezan a hacer fuerza. Hoy usted ve que muchas cosas raras están entrando dentro de la iglesia, y usted ve que lo que deben pararse en la puerta y decir eso no va a entrar aquí, usted ve que jalan para atrás. ¿Saben por qué jalan para atrás? Porque ya no tienen cómo probar a lo que se dicen ser y no son. Entonces usted ve que jalan para atrás y dejan que el otro entre. Entonces, ¿sabe lo que pasó? Cuando esos sacerdotes se pararon en el templo, le dijeron, mira, usted es el rey aquí, pero nosotros somos los sacerdotes. Usted no puede entrar aquí porque el trabajo suyo es el reinado y el trabajo de nosotros es el trabajo de la casa de Dios. Y el hombre estaba forcejando y estaba haciendo fuerza. ¿Y sabe lo que sucedió? Que brotó la lepra. Y cuando brotó la lepra, ¿sabe lo que hizo? Tuvo que irse sin hacerle fuerza. Hoy está sucediendo eso mismo. ¿Usted me está entendiendo? Volvemos nuevamente al mensaje. Entonces, el versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia. Oigan bien, el cristiano de verdad tiene que sufrir. El cristiano de verdad no puede vivir una vida de gozo en gozo, de brinco en brinco, que usted no está sufriendo. Claro, ese pastor, ¿sabe por qué estaba sufriendo? Porque era un hombre de Dios, pero tenía también su cosita. Pero vamos a ver su cosita, la cosita que tenía. Si Dios lo iba a dejar morir así, Dios no podía dejarlo morir así. Por eso Dios le manda ese mensaje a él, para que él sepa que aunque él tenía todas esas cualidades, Dios lo iba a juzgar por lo malo que tenía, y que si él moría así, se iba a perder. Hoy hay muchas personas en el siglo XXI que no pueden morir así. Mira, usted no puede morir así, usted tiene que arreglarse con Dios, usted tiene que mirar la Sagrada Escritura para ver dónde está descarriado y dónde está con Dios. Inclusive todos nosotros como seres humanos debemos hacer eso. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Tenemos que hacerlo eso, para ver dónde nos estamos descarriados, dónde nos hemos apartado de Dios, dónde hemos sacado a Dios y hemos metido al diablo poco a poco sin darnos cuenta, porque el diablo es como un pulpo. El diablo, donde entra, aunque sea un chin, termina de entrar completo. El diablo es como un pulpo, se lo estoy diciendo. Cuando ya está metido adentro, es que usted se da cuenta que ya se metió completo el pulpo. El pulpo, si haya un hoyito pequeño, por ahí se fue. Así mismo es el diablo, hay que tener cuenta con eso. Bien, mis amados, y dice aquí que ese pastor ha sufrido y ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra.
Un momento, mis hermanos. Creo que la transmisión se me está por dañar. Vamos a ver qué está sucediendo. La transmisión se me está por dañar, pero estamos aquí. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Seguimos aquí. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los que se están conectando en esta hermosa transmisión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aunque ustedes vean que yo no le estoy comentando, estamos aquí, estamos tirando para adelante, estamos mirando sus comentarios. Pueden comentar, pueden compartir para que otras personas puedan ver esas transmisiones. Bien, mis amados, vamos a continuar. Ese pastor, estoy en el versículo 3. La palabra dice que él ha trabajado arduamente por amor del nombre de Cristo y no ha desmayado. Esto es lindo lo que está diciendo la palabra aquí de ese pastor. Hoy nosotros podemos ver que ese pastor, con toda la cualidad de que Dios está mencionando de él, solamente con la cualidad de que Dios está mencionando, tiene la capacidad de juzgar a la mayoría de los hombres de este tiempo. No sé si ustedes pueden entender esa parte que yo estoy diciendo aquí. Tiene la capacidad y el entendimiento de juzgar a la mayoría de los hombres de este tiempo. Ustedes me dirán, ¿cómo así, varón? Ustedes dirán, ¿cómo así, varón? Ustedes saben por qué yo le digo que tiene la capacidad de juzgar a toda la gente del tiempo de hoy. La mayoría de nosotros hemos dejado el trabajo arduo por las cosas de Dios, para que la cosa de Dios camine bien. La mayoría de nosotros nos hemos apartado de la mayoría de las cosas que Dios nos manda, que nosotros no podemos dejar. Sin embargo, ese pastor que nosotros estamos viendo aquí siguió trabajando arduamente y no desmayó. Un grupo de nosotros, lamentablemente, hemos desmayado cuando vamos a hacer el trabajo del Señor. No es eso que el Señor quiere, pero lamentablemente ha sucedido de esa manera. El versículo 4 dice, pero tengo contra ti, aquí viene el asunto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto sí es fuerte aquí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios bendiga a los que se están conectando. Compartan el video para que otras personas puedan ver la palabra de Dios y la palabra de salvación. Fíjense. Has dejado tu primer amor. Entonces, ¿por qué dice la Biblia aquí que ese pastor había perdido su primer amor? Porque si él tenía todas esas cualidades, ya ustedes vieron las cualidades que tenía ese pastor. Son cualidades fuertes. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Pero tenía este problema aquí. El problema de que él había perdido su primer amor. A la fecha de hoy, nosotros vemos que cuando se va a hablar del primer amor, no toda la persona pueden entender ese texto aquí, porque si usted nunca llegó a tener el primer amor, usted no va a perder el primer amor. Usted tiene que haber alcanzado el primer amor para poder apartarse del primer amor. Pero si usted nunca alcanzó ese primer amor, entonces usted no puede dejar el primer amor. Vamos a explicar eso un poco. La palabra de Dios nos enseña
que cuando los apóstoles, los discípulos de Cristo habían creído, estaban dispuestos hasta dar la vida por la causa de Cristo. Estaban dispuestos a dejar padre, madre, estaban dispuestos, pero no de boca. Porque hoy nosotros vemos un grupo de personas que dicen, estoy dispuesto a dejar padre y madre, pero usted lo ve que los trabajos seculares tienen más importancia para ellos que el trabajo de Dios. Entonces usted no cabe ahí. Los estudios seculares tienen más importancia que los estudios espirituales, los estudios de la Biblia, los estudios que te da la parte espiritual. Hay hermanos y hay personas que para agarrar una Biblia y estudiar 1 hora, 2 horas, eso le da mucho trabajo. Y para estudiar en algo secular, una carrera de la universidad, así por el estilo, para ir a un trabajo cualquiera, ya sea hotelería, sea lo que sea, usted ve que trabajan 8 horas sin ningún problema. Agua, sol y sereno. ¿Usted me entiende? Y con luz, sin luz, ellos buscan la manera de cumplir con la parte secular. Pero enfermedad, salud, ahí están, en toda esa cosa. Pero cuando se refiere a la parte espiritual, hay un problema serio. Usted ve que la gente se pone bonito, se pone de todas maneras para estar en una cosa secular, pero no se pone bonito para estar en la cosa sagrada de Dios. Son muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo era que se sabía en aquellos tiempos que tenía el primer amor? A Dios. Esa gente estaban dispuestos, como le dije, a entregar su vida por el evangelio de salvación. Oigan bien, a el extremo que la gente llegaba por amor a Cristo. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo. Hoy nosotros somos testigos y sabemos, hermano, hay que ser sincero. Nosotros no hemos llegado ni siquiera a la mitad de lo que ese pastor había llegado. Y sin embargo, Dios le dijo que perdió su primer amor. Miren, aquí hablan mal de una gente y ya la gente se siente mal. Y allá había que dar la vida definitivamente. Hasta que no perdían la vida, no lo dejaban tranquilo a esos predicadores de aquel tiempo. Y ese pastor, ya en los últimos días de su vida, no sé si qué había sucedido ahí, si fue el afán, porque realmente la Biblia no dice por qué fue que él perdió su primer amor, pero sí dice que perdió su primer amor, pero la causa no lo dice. Entonces, tenemos que entender que él perdió su primer amor. Ese era el problema que él tenía con Dios. Aún él probó a lo que se decían ser apóstoles y lo halló mentiroso. Trabajaba arduamente. Hay hermanos que trabajan fuertemente en la obra, pero hay que ver en qué obra que están trabajando, a quién le están sirviendo. Todo eso es bueno mirarlo, pero vamos a seguir con el pastor aquí. Dice claramente que perdió su primer amor. Lamentablemente, Dios, ¿qué ustedes creen que Dios estaba haciendo aquí? ¿Que siguiera perdiendo el amor? No, el mensaje era para que él sepa que estaba fallando ahí y que tenía que levantarse. El mensaje era, perdiste el primer amor, ya tú tienes muchas cualidades que realmente tú debes tener, pero ese punto tú tienes que mejorarlo. Y en esta preciosa noche el Señor está diciendo a través de esta lectura de la palabra de Dios y a través de su servidor, que cualquier persona que haya perdido el primer amor tiene que levantarse, tiene que acordarse de dónde él cayó, tiene que recordarse dónde él estaba y dónde cayó. Es necesario que usted entienda esa parte, porque llegará el momento en el que usted querrá escuchar palabra de aliento y no lo va a escuchar. Sigue diciendo el versículo
5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahí está claro. ¿Cómo yo me doy cuenta que una gente está bien delante de Dios o está mal delante de Dios? Les reitero, hermano, aunque hoy hay muchos enemigos de la palabra que se hacen creer que son amigos de la palabra, pero cuando usted lo confronta con la palabra, usted se da cuenta que son enemigos de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando usted lo enfrenta con la palabra, dice, no, esto es para nosotros, pero aquello no es para nosotros. Entonces no hacen un análisis profundo de lo que está diciendo la palabra. Dicen, no, eso no es para mí, eso no me gusta. Y como eso no me gusta, a mí no me gusta que me digan esa palabra. Y a veces usted ve que miran al predicador de manera negativa, porque el predicador le está diciendo, eso es la palabra que lo dice, y usted tiene que enfrentar lo que va a enfrentar con la palabra. Entonces ya eso se ha perdido. Hoy usted ve que la gente está más en yo creo, yo pienso, yo creo que así también, yo creo que allá también. Y eso no funciona en el evangelio. Es a la manera de Dios, pero no de que porque el hombre diga de que de boca para afuera, a la manera de Dios. Es que sea verdaderamente a la manera de Dios. Porque si Dios no te mandó a hacer una cosa y usted dice, no, Dios no me mandó a hacer eso, pero yo lo voy a hacer, atento a mí, ya usted está demostrando que no está amando la palabra. Entonces Dios te está diciendo en esta preciosa y santa noche que te arrepienta de donde caíste y que haga la primera obra, porque si no lo hace así, lamentablemente va a llegar el momento de él quitarte la salvación. A eso que se está refiriendo, es a la salvación que se está refiriendo. Todavía tú tienes la salvación. Usted que está brincando, hay mucha gente que están brincando, hay mucha gente que están para arriba y para abajo, que Dios todavía no le ha quitado la salvación. Tienen la salvación ahí, porque es en algo que están fallando, en 2 o 3 cosas están fallando, porque hay gente que está más descarriado que otro, que también lo vamos a ver, porque esto es una serie. Vamos a seguir, mañana si Dios lo permite, vamos a seguir dando la otra parte. Vamos a seguir con la iglesia de Esmirna, el mensaje que Dios le manda, y usted se va a dar cuenta que hay de esas 7 iglesias, habían pastores que estaban peor que otros. ¿Usted me entiende? Habían pastores que estaban peor que otros. Y si nosotros, por adelantado le digo, analizamos bien, solamente habían de las 7 iglesias, 2 iglesias que estaban correctas. Lo mismo está sucediendo hoy. Y no es un secreto para nadie. Usted mira todas las iglesias que hay en el tiempo de hoy y usted compara esas iglesias que hay hoy con la Biblia, y usted se va a dar cuenta que son pocas las que están cerca de Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Siempre Cristo va a querer que nosotros nos arrepintamos de la cosa mala que estamos haciendo para que llegue la salvación y podamos rescatar lo que se está perdiendo. El versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es otro punto muy importante que nosotros debemos entender. En palabra llana y sencilla, ¿cuál era esa obra de los nicolaitas? Dice la historia, porque no tenemos un texto bíblico, no tenemos una enseñanza bíblica que nos enseñe
directamente cómo eran los nicolaitas, pero sí tenemos la historia de la iglesia, la historia de los nicolaitas, cómo ellos eran. Entonces dice la palabra de Dios que esa gente eran fornicarios y estaban viviendo en lo que era el adulterio, la fornicación. Tenían 5, 3, 4 mujeres, aun cuando Cristo vino y Cristo arregló el asunto y Cristo le hizo entender a toda la raza humana que es una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Ellos siguieron manipulando al pueblo. Eso era lo que hacían los nicolaitas. Y también supuestamente ellos habían alcanzado la cúspide, habían alcanzado el tope. Entonces, como alcanzaron el tope, ellos habían formado lo que es un imperio. ¿Usted sabe lo que es un imperio? Se sube el más grande allá arriba y todos los de abajo tienen que mirar para arriba para poder mirarlo a él. Entonces ya el sistema que ellos tenían era un sistema que no era el sistema de Dios. Ese pastor de Éfeso, dice la palabra de Dios, que él aborrecía esa obra de los nicolaitas. Como hoy habemos muchos hombres que aborrecemos muchas sinvergüenzadas que hay dentro del pueblo de Dios. Y Dios está apoyando el hombre que es así. No es como la gente cree. No, porque no. Lo que es malo hay que dejarlo fuera. Y lo que es de Dios hay que meterlo dentro de la iglesia. Entonces, oye lo que dice Dios aquí. Ya le expliqué en palabra llana lo que eran los nicolaitas. Se creían que habían llegado a la cúspide. Creían que habían llegado a lo último ya. Y ellos habían manipulado a la mayoría de las mujeres que estaban ahí para estar con 2 y 3 mujeres dentro de el mismo templo. Eso era lo que hacían esa gente. Eso era peligroso lo que estaba sucediendo ahí. Entonces ese pastor huelía a esa persona y lo detectaba y se daba cuenta de inmediato que ellos no eran de Dios. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, la palabra dice aquí, voy a reiterar esa parte para que ustedes vean que muchas veces hay hombres de Dios que aborrecen ciertas cosas que la palabra dice que tú tienes que aborrecer, que tú tienes que echar fuera, y Dios está de acuerdo contigo. Dice aquí el versículo 6, pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quién está diciendo eso? El mismo Cristo. Cristo está diciendo, tú aborreces eso y yo también lo aborrezco. Eso también es bueno en ti. El único problema que Cristo le está diciendo aquí, el único problema que tú tienes es que tú has perdido el primer amor. Arrepiéntete de eso, que estoy esperando que tú te arrepientas y te metas rapidísimo para que vuelva otra vez a fluir como tú debes fluir y como tú fluías en otro tiempo. Entonces, versículo 7 ya para terminar, escuchen bien, esta es la parte que yo siempre le digo a la gente, que el mensaje no es solamente para cortarte, el mensaje es para que tú sepas que estás mal y tienes que arrepentirte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Por qué dice las iglesias? Las iglesias y no dice la iglesia. ¿Ustedes saben por qué, hermano? Una cosa es la iglesia de Cristo, que es singular. Y una cosa son las iglesias, que son
muchos templos, muchas denominaciones, muchas congregaciones. ¿Ustedes me están entendiendo? Esas son las iglesias. Pero dentro de esas iglesias está la iglesia de Cristo, la que se va. Porque las iglesias no se van. Porque lamentablemente usted puede mandar mensajes, usted puede devolver mensajes, usted puede hacer todo lo que usted haga. Y siempre van a haber un grupo de personas que no van a aceptar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces esa gente se van a quedar como quiera que sea. Ahora yo no le aconsejo a nadie que se quede, porque lo que viene para este mundo, nadie va a querer estar en esta tierra. Por tanto, mis amados hermanos y amigos que escucharon esta primera parte de esta serie, las 7 iglesias del Apocalipsis, Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a continuar con las otras partes. Vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo, porque hay momentos que vamos a tener que dar 2 temas en un solo mensaje. A Dios sea la gloria. Como Dios nos vaya ayudando, así lo vamos a ir haciendo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Compartan esos videos, porque esto se va a poner bueno, buenísimo se va a poner, porque no hemos llegado tan lejos. Este es el primer mensaje a las 7 iglesias. Por tanto, vayan compartiendo esos videos. En el día de hoy yo empecé más o menos a las 9 y unos minutos. Eran más o menos las 9 y 40 por ahí. En el día de mañana vamos a continuar a las 9 y media con estos mensajes. Ya me estoy comprometiendo para que los hermanos que están mirando puedan esperar el momento y conectarse de una vez cuando empiece el mensaje de la palabra de Dios. Por tanto, Dios les bendiga nuevamente, Dios les guarde. Nos vemos en la próxima.